Noticentro 1, CMI. Renuncian todos los miembros de Junta Directiva de EPM. Solución en manos del alcalde. Gobierno anuncia matrícula cero para más de 400,000 estudiantes universitarios en todo el país. Procuraduría acusa a Coronel de ser determinador de asesinato de Dimar Torres. Lo inhabilita por 20 años. Defensa de Álvaro Uribe desiste de apelación ante la Corte Suprema. Senadora de origen indio y negro Kamala Harris, fórmula vicepresidencial de Biden. Situación de Colombia por la pandemia es preocupante, dice Organización Panamericana de la Salud. Debate sobre tapabocas. ¿Cuáles son los que sirven? Se reactivarán vuelos. 6 aeropuertos listos para operar. Aumento de la deuda externa del país es alarmante, dice el Banco de la República. Se dispara robo de bicicletas. Ya van más de 10,000 asaltos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Una comunidad de pescadores ahogada en miles de necesidades acaba de recibir por fin una gran noticia. 2. Un suplente de mucho peso deja una vacante en Millonarios. 3. Nuevo round entre la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional. 1, 2, 3, al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En manos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está la tarea de recomponer la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín tras la renuncia de los 8 integrantes de la Junta. Argumentan que no son tenidos en cuenta para las decisiones de la empresa, como la demanda por 9.9 billones de pesos contra los constructores de Hidroituango. Tras la renuncia de los 8 integrantes de la Junta Directiva de EPM, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, deberá seleccionar los postulados entre gremios, academia y liga de usuarios. De no haber candidatos, 5 serán elegidos de manera libre por el mandatario y 3 deberá escogerlos entre representantes de usuarios. La renuncia se dio un día después de la multimillonaria demanda de EPM a constructores de Hidroituango, decisión que habrían tomado sin consultar a la Junta. El alcalde de Medellín se pronunció a través de su cuenta de Twitter, expresando que su único propósito es proteger el patrimonio público. Estrategia jurídica de EPM en Hidroituango tiene como único propósito proteger el patrimonio público que con tanto esfuerzo construyeron nuestros abuelos. Adelante, gerente. He llamado a cada uno de los miembros de la Junta de EPM, les he agradecido sus servicios y aceptado su renuncia. EPM continuará con las acciones legales que le permitan recuperar los 9.9 billones de pesos de sobrecostos en Hidroituango. Por su parte, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, dijo que tampoco fue notificado. Realmente no teníamos conocimiento de manera formal, lo supimos a través de la rueda de prensa. La renuncia colectiva se dio a través de una carta enviada al alcalde, pero ninguno de los miembros se ha pronunciado. El presidente Iván Duque y la ministra de Educación María Victoria Angulo anunciaron que el gobierno destinó casi 1 billón de pesos para que más de 400,000 estudiantes universitarios puedan obtener el beneficio de matrícula cero y para que otros 170,000 puedan obtener descuentos de alrededor del 73% en sus costos educativos. El presidente Iván Duque anunció esta noche los beneficios económicos por casi 1 billón de pesos para los estudiantes de las universidades públicas de los estratos 1 y 2 en todo el país que no pagarán matrícula. Son cerca de 734,000 jóvenes que tenemos en las universidades públicas del país, cerca de 569,000 en estratos 1 y 2 y cerca de 400,000 van a tener descuentos 100% en la matrícula y en promedio esos 569,000 van a tener un descuento entre el 70 y el 73%. Apoyos de Generación E y apoyos del Fondo Solidario. Esto y el trabajo con alcaldes y gobernadores, contarle a la familia colombiana, nos permite que todos los estudiantes en condición de vulnerabilidad del sistema universitario público cuenten hoy con un descuento en su matrícula. Promedio de este descuento, 73%. El gobierno recordó que también a través del ICETEX está dando apoyos a estudiantes y padres de familia que han tenido dificultades para pagar sus pensiones o matrículas en colegios.
La Procuraduría sancionó con una inhabilidad de 20 años para el ejercicio de cargos públicos al coronel retirado del Ejército Jorge Armando Pérez Amezquita, a quien señaló de ordenar el asesinato del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres. El homicidio del desmovilizado de las FARC, Dimar Torres, se registró en abril de 2019 en la vereda de Convención en norte de Santander. La Procuraduría estableció que 5 militares, entre ellos el coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amezquita, participaron en el asesinato y en la posterior alteración de la escena del crimen. Según detalló la Procuraduría, los militares acusaban a Torres de ser explosivista del ELN y de causar la muerte de uno de sus compañeros. Sin embargo, no hay ningún indicio que apunte a que Dimar Torres estuviese cometiendo alguna actividad ilegal. Sin medir la capacidad de raciocinio de aquellos, les sugería expresamente mentir y tomar venganza antes que actuar reglamentaria y legalmente. Toca sacarnos esta, porque con esa no me quedo. Cierra comillas y abre comillas. Hay que destruirles cuanta mierda tengan. No necesito reportar nada. Necesito desvengar la muerte del soldado. Además del coronel, el cabo Gómez fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 14 años y los 3 soldados por 12 años. La defensa del senador Álvaro Uribe Vélez se abstuvo de presentar un recurso contra la detención domiciliaria ordenada por la Corte Suprema contra el también exmandatario. La defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez considera que al líder del Centro Democrático se le han violado en la Corte Suprema 6 derechos, el de presunción de inocencia, el de una investigación objetiva, el de la exclusión de la prueba ilegal, el de interrogar a testigos, el de la inviolabilidad de las comunicaciones cliente-abogado y el de imparcialidad. Por eso, y porque un recurso de reposición que podría presentar contra la medida de detención domiciliaria tendría que ser resuelto por la misma Corte, el abogado defensor Jaime Granados se abstuvo de radicar el recurso legal. Ya todo quedó presentado en Secretaría, así que ya está en manos lo que dejé en manos de la Corte. Granados esta tarde acudió ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a radicar un escrito en el que menciona la violación a los derechos del senador Uribe Vélez e insiste en que se levante la reserva sumarial. Los delitos por los cuales es investigado el expresidente y senador y que lo tienen bajo detención domiciliaria son soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, eligió a la senadora californiana Kamala Harris como su fórmula vicepresidencial. Harris será la primera mujer afroamericana en aparecer en una papeleta presidencial en Estados Unidos. Tras varias semanas de expectativa y rigurosas entrevistas, Joe Biden por fin anunció a quien lo acompañará en las elecciones de noviembre, en las que intentará arrebatarle a Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Se trata de Kamala Harris, senadora por California de 55 años, de padre jamaiquino y madre india, quien se convirtió en la tercera mujer nombrada como candidata a vicepresidenta, y si los demócratas ganan las elecciones, sería la primera mujer en llegar a ese cargo. La legisladora aseguró sentirse honrada. Joe Biden puede unificar al pueblo estadounidense porque ha pasado su vida luchando por nosotros y como presidente construirá un Estados Unidos que esté a la altura de nuestros ideales. Me siento honrada de unirme a él como candidata a vicepresidenta de nuestro partido y hacer lo que sea necesario para convertirlo en nuestro comandante en jefe. Harris también es la primera afroamericana en aparecer en una papeleta presidencial y en 2011 se convirtió en la primera mujer fiscal general de California. 6 años después, se convirtió en la segunda mujer negra en ser elegida para la Cámara Alta y sus duras intervenciones contra la administración Trump le dieron un reconocimiento nacional. El mandatario republicano arremetió con fuerza contra Harris con un video en el que la acusó de ser parte de la izquierda radical y la tildó de ser una persona desagradable. La Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación por los picos de contagio que está teniendo Colombia. Aunque hace pocas horas el director general del organismo mandó un mensaje de aliento a Colombia afirmando que el país ha trabajado fuertemente para prevenir y controlar la enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud advirtió de picos preocupantes. More than 100,000 new cases being reported in the Americas. Over half of which are coming from the United States. But we are also seeing
worrisome spikes in places that had managed to contain the epidemics previously, like Colombia and Argentina. Colombia ya está sobre los 400.000 casos de COVID-19 y más de 13.200 muertes y continúa registrando números alarmantes a diario. Por su parte, Argentina reporta ya 554.000 casos. La OPS también mostró su inquietud por el aumento de números de casos positivos de coronavirus en Centroamérica y el Caribe y por la amenaza que significa el virus no solo para la salud de las personas. Para el organismo, la pandemia también está alterando la capacidad para controlar la transmisión de otras enfermedades infecciosas. Colombia superó hoy los 400.000 casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 12.830 infectados. Colombia rompió la barrera de los 400.000 casos confirmados de coronavirus. En solo 24 horas se presentó la cifra más alta de contagiados. 12.830 personas dieron positivo al test del COVID-19. Hoy Colombia reporta el cuarto lugar del mundo en nuevos casos confirmados para COVID-19. Y tenemos que decir que en términos totales somos ya el octavo país del mundo y el cuarto de América Latina. Este martes se procesaron 40.101 pruebas de COVID. El Ministerio de Salud confirmó 321 nuevos decesos en el país a causa del virus. En medio de la pandemia han fallecido 13.475 colombianos. Por segundo día consecutivo se presentó una cifra récord de nuevos recuperados en Colombia. 8.492 personas que le ganaron la batalla al coronavirus. El país ya tiene 230.427 recuperados. Bogotá está en el pico de la pandemia, por eso la Administración Distrital estudia medidas específicas para esta etapa. Una de ellas sería dividir la semana en 4 días hábiles y 3 de descanso. En Bogotá siguen disparados los contagios. Solo este martes, 4.955 personas contrajeron el virus, para un total de 141.994 casos en la capital del país. De aquí para adelante es muy importante el autocuidado y no solamente tener en cuenta las medidas de los gobiernos, sino lo que nosotros podemos hacer como individuos para aportarle a la sociedad en el control de la pandemia. Bogotá, a diferencia de otras ciudades, sigue teniendo más casos activos que recuperados. Ante este panorama y de cara a la flexibilización que se avecina en septiembre, la alcaldía estudia 3 escenarios para contener el virus y a la vez autorizar la reapertura de nuevos sectores. El primero, cambiar los días laborales, dejar 4 días hábiles y 3 de descanso y salir por turnos. El segundo, implementar la cuarentena en Usaquén, La Candelaria y Teusaquillo, localidades que no han sido cobijadas por la medida. Y el tercero, combinar las cuarentenas sectorizadas y los turnos laborales por días. No hay una fórmula ganadora para hacer las reaperturas económicas. En el mundo se han probado diferentes medidas y todas ellas tienen como fundamento mantener el transporte público, especialmente por debajo de una ocupación del 35%. El escenario que ya se descartó por completo fue la cuarentena generalizada en la capital. Estas medidas le apuestan a bajar la presión en el sistema de salud. Hoy las UCI tienen una ocupación del 89%. El acceso de Colombia a una vacuna contra el COVID se convirtió en motivo de debate en el Congreso. El Ejecutivo reveló que tiene listos 2 billones de pesos para asegurar la compra de una vacuna. Durante una audiencia pública virtual en la Comisión Primera de la Cámara, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño aseguró que el gobierno tiene listos los recursos para la compra de la eventual vacuna contra el COVID-19. Calculamos que puede ser entre 1 y 2 billones de pesos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró que cerca del 60% de los colombianos serían vacunados. Se vacunaría a 30 millones de ciudadanos, 14 de ellos prioritarios. Los parlamentarios citantes advirtieron por la adquisición de vacunas. El gobierno nacional no está anticipándose lo suficiente en su estrategia para la adquisición o la preorden de vacunas. Al final del debate virtual, el gobierno reiteró que comprará la vacuna más eficiente posible. Y un ensayo médico realizado en Colombia arrojó una efectividad del 80% en el uso del plasma en el tratamiento contra el COVID-19.
Los primeros resultados del estudio clínico liderado por la Universidad del Rosario sobre la eficacia del plasma en enfermos con COVID-19 son esperanzadores. Se trataron 10 pacientes y se observaron resultados excelentes en 8 de ellos, con mejoría temprana a partir del tercer día de los síntomas respiratorios, gastrointestinales. Un alto porcentaje de las pruebas con plasma de personas convalecientes dieron resultados favorables para los pacientes en estado crítico que padecen el coronavirus. Al día 28, en estos pacientes que se mejoraron, se observó además una mejoría de las imágenes radiológicas de la neumonía que presentaron. Los científicos investigadores de esta técnica consideran que se requiere la mayor cantidad de convalecientes de COVID-19 que donen su sangre para seguir avanzando en los estudios y determinar si es factible masificar el tratamiento. Hay debates sobre los tapabocas. Noticentro 1 CMI analizó el tema con expertos quienes explicaron cuáles son los que realmente funcionan, son efectivos para evitar el contagio con el COVID-19. En momentos en que el país se enfrenta al pico de la pandemia, los epidemiólogos alertaron sobre la importancia de adquirir tapabocas adecuados y manipularlos en forma correcta. La parte externa del tapabocas generalmente viene en un color azul o en otro color y las bandas horizontales van mirando hacia abajo. Ahora, la parte interna del tapabocas, que es la que va a tener contacto con nuestra cara, generalmente viene en un color blanco y las bandas horizontales van mirando hacia arriba. Al salir de casa, tenga en cuenta, el tapabocas debe cubrir completamente nariz y boca. Y voy a ubicar las bandas detrás de mi oreja. La parte superior tiene una cinta que se adapta al contorno facial. Las máscaras N95, aunque lucen más seguras, son de uso exclusivo del personal médico por disposición legal de las autoridades de salud. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud Fernando Ruiz crearon por decreto el programa PRAS. Este tiene como propósito hacer pruebas, hacer rastreo y aislamientos selectivos para prevenir una mayor expansión del COVID-19. Además, identificar a las personas que al ser contagiadas con el virus recibirían beneficios económicos. El programa PRAS, creado mediante decreto 1109 de hoy, está dirigido a realizar pruebas, rastrear y aislar a los afectados por el COVID y a las personas con quienes hayan tenido contacto y eventualmente las hayan contagiado. Vamos a poder identificar personas que están contagiadas muy tempranamente, poder llevarlas a aislamiento lo más temprano posible, incluso antes de aplicarle la prueba, aislarlos en conjunto con su familia. Y para poder hacer esto, se establece en este decreto reconocimientos y beneficios económicos a las familias que hagan, para hacer que las familias, especialmente las de bajos recursos, tengan su aislamiento. Sabemos que el virus va a estar por un periodo mucho más largo del que todos quisiéramos y tener ya elevado con una instrumentalización legal la estrategia PRAS es lo que nos va a permitir seguir haciendo ese trabajo de precisión en los distintos lugares de nuestro país. Las EPS tendrán la responsabilidad de incapacitar y pagar las incapacidades a los afiliados al régimen contributivo que resulten contagiados. Y quienes pertenezcan al régimen subsidiado, la administradora ADRES del Estado les concederá beneficios económicos para que permanezcan aislados. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció la reapertura de 6 aeropuertos tras cumplir protocolos de bioseguridad. De esta manera, el gobierno dio luz verde a la reapertura de 6 aeropuertos más que tendrán conexión con la terminal aérea de José María Córdoba de Río Negro, que sirve a la capital antioqueña. Las conexiones autorizadas son Bucaramanga y Cúcuta, que ya vienen desarrollando vuelos piloto entre las dos ciudades. Se suman Pereira, Manizales y Armenia. Ahora lo que se viene es como ya la organización de cuántas rutas, cuántas frecuencias serían diarias y cuáles son las aerolíneas, y esperamos en el transcurso de esta semana o a más tardar a comienzos de la próxima poder anunciar cuántos vuelos serían y qué aerolíneas son. La funcionaria anunció que se tiene como meta abrir el aeropuerto El Dorado en la primera semana de septiembre. Estamos obviamente a la espera de la solicitud, como usted sabe, el decreto 1076, que amplió el aislamiento del 1 de agosto al 31 de agosto, establece que para los municipios de media y alta afectación tiene que haber una solicitud conjunta del alcalde de origen y el alcalde de destino para hacer estos vuelos piloto. La terminal aérea de San Andrés también fue autorizada, pero será necesaria la prueba COVID-19
con 2 días de antelación al vuelo. Y el gerente de Opaín, Andrés Ortega, anunció la implementación de modelos tecnológicos para reforzar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el aeropuerto El Dorado. En el conversatorio Recuperación Económica y Empresarial, el concesionario Opaín, encargado de la administración del Aeropuerto Internacional El Dorado, afirmó que ya se implementaron todos los protocolos de bioseguridad con medidas adicionales como la utilización de mecanismos tecnológicos que garantizan la seguridad y la salud tanto del personal de la terminal aérea como de los usuarios. Tenemos una cantidad de proyectos que ya están empezando a terminarse, que eliminan contacto, reconocimiento facial, cosas para evitar, digamos, estar pasando documentos de una mano a otra. El directivo señaló que se requiere del sector aéreo para impulsar la economía del país. El aeropuerto genera una cantidad de conexiones inimaginables y yo creo que ahora cada vez que uno oiga un avión pasar nuevamente va a sentirse aliviado de que las cosas están volviendo a la normalidad. Se espera la pronta reapertura del aeropuerto. La Superintendencia de Industria y Comercio dio un ultimátum a la Alcaldía de Bogotá para fortalecer las medidas de protección de datos en la aplicación o las aplicaciones diseñadas para hacerle seguimiento al COVID. La Superintendencia de Industria y Comercio encontró presuntas fallas en las aplicaciones Bogotá Cuidadora y Gabo App, diseñadas por el distrito para hacerle seguimiento al COVID, fallas que pondrían en riesgo los datos de los bogotanos. Esto con el fin de que no haya cruce de información, acceso a información, ni la fuga potencial de datos sensibles, sobre todo en materia de salud. El distrito tendrá 10 días para reforzar las medidas de seguridad y de protección de datos, con el fin de certificarlas a la superintendencia y dar por superada esta situación. La alcaldía se abstuvo de pronunciarse sobre el ultimátum de la superintendencia. El candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver, acusó a Argentina de secuestrar la elección del nuevo presidente del BID en un foro organizado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana y el Canal 1. Para el candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, una minoría de países como Argentina están generando una serie de barreras para posponer las elecciones del directorio que en últimas afectará el desarrollo económico de América Latina. Sería condenar a la región por un año, por lo menos, a un año de parálisis y de no movilización de $1 adicional. Considera que se requiere definir la presidencia de la banca multilateral con el fin de resolver la capitalización de la entidad en su propósito de aumentar la inversión extranjera en América Latina. Si quieres regresar a las Américas, entonces tienes las oportunidades. Estamos creando una hoja de ruta con Select USA, que es nuestro programa del Departamento de Comercio. Durante la conferencia de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, dijo que se espera una mayor movilización de crédito para superar la crisis del COVID-19. El Consejo de Estado postuló al ex viceprocurador Juan Carlos Cortés dentro de la terna de la cual el Congreso debe elegir al próximo procurador o procuradora general de la Nación. Con 20 votos, la sala plena del Consejo de Estado, hoy con 30 magistrados, escogió al ex viceprocurador Juan Carlos Cortés como su candidato para la terna que se enviará al Senado de la República para que se elija al próximo procurador general. Cortés, abogado de la Universidad del Rosario, fue viceprocurador hasta el mes de junio cuando presentó renuncia al cargo. Los procesos de unidad nacional para que logremos superar los efectos de la pandemia y asimismo prevenir los conflictos sociales, garantizar la vigencia del orden jurídico, propender por la defensa de los derechos ciudadanos y garantizar la construcción de un mejor futuro para el país. Docente universitario y autor de varios libros, es el primer integrante de la terna. El segundo postulado está previsto que sea elegido por la Corte Suprema el jueves. El tercer y último integrante de la terna lo escoge el presidente de la República. En torno a propósitos comunes, la defensa de la institucionalidad, la vigencia del orden jurídico, la garantía de los derechos y la realización de una mejor Colombia. El actual procurador Fernando Carrillo finaliza periodo el 16 de enero. Se disparó la deuda externa, según el Banco de la República. Llegó a los 145.000 millones de dólares al cierre de mayo. El Banco de la República informó que la deuda de Colombia con las entidades financieras en el exterior aumentó en mayo al pasar de 48,7% del Producto Interno Bruto a un 49,1%.
Asimismo, el monto de los compromisos externos del país se incrementó entre abril y mayo, cuando pasó de $144.000 millones a $145.200 millones. Este comportamiento de la deuda externa del país, reportado por el Banco de la República, se da en momentos en que el gobierno anunció un mayor nivel de endeudamiento para cubrir las necesidades relacionadas con la pandemia del COVID-19. Y una leve reducción registró la informalidad laboral al cierre de junio, según el DANE. De acuerdo con el DANE y su encuesta de hogares, mientras en junio del 2019, hace algo más de un año, se contabilizaba un total de 4.998.000 trabajadores informales, en junio pasado y en medio de la plena pandemia, la cifra de informalidad alcanzó 3.898.000 personas en esa condición. Se calcula que 4 de cada 10 trabajadores en Colombia están en el llamado rebusque, es decir, no cuentan con garantías de estabilidad laboral ni contratos con las garantías de ley. El DANE también le midió la situación a los trabajadores formales que en 2019 sumaban 5.851.000 personas, mientras que en junio del año pasado, en medio de la pandemia, la cifra fue de 4.614.000 trabajadores. Por efectos de la pandemia, las cajas de compensación familiar han perdido este año 720.000 afiliados, según el superintendente de subsidio familiar, Julián Molina. Según el nuevo superintendente de subsidio familiar, la disminución de afiliados a las cajas de compensación fue del 7%, al pasar en junio de 2019 de 9.676.458 a 8.956.067 afiliados en junio de 2020, es decir, 720.391 afiliados menos. Sin embargo, dijo que el Ministerio del Trabajo está preparando cómo ha afectado esto al empleo formal. Entre otras porque los empresarios no han despedido a su personal, lo que han hecho es en cierta medida los han mandado de vacaciones, en algunos casos por convenio entre el empleado y el empleador han disminuido sus salarios y así digamos que han salvado un poco los puestos de trabajo de los colombianos. El informe del superintendente fue rendido en la Comisión Séptima del Senado. La crisis generada por el COVID-19 también ha afectado el otorgamiento de préstamos a las micro y pequeñas empresas. Así lo aseguró Acopi, que explicó que ahora este tipo de negocios son calificados como de alto riesgo. Según el superintendente financiero Jorge Castaño, las dificultades económicas asociadas a la pandemia, como el desempleo, han afectado las solicitudes de crédito en el país. Hay una menor demanda de crédito. El crédito que se está solicitando seguramente son con agentes que tienen un mayor perfil de riesgo y eso hace que necesariamente ese precio del crédito pues vaya reflejando esas expectativas. Si hay mayor expectativa de riesgo, pues lo natural es que ese crédito pues tenga un mayor costo. En particular, los créditos para micro y pequeñas empresas son de difícil consecución. Los bancos siempre nos ven como un segmento de mayor riesgo. A menor tamaño se incrementa el riesgo. Según la superfinanciera, entre los principales motivos para negación de créditos bancarios está el exceso de cupo asignado, no cumplir con las condiciones, el flujo de caja, el perfil de riesgo y los reportes en centrales de riesgo. Por haber contratado obras millonarias que ya se habían realizado en la planta de etanol de Puerto López en el Meta, la Contraloría General llamó a responder en un proceso fiscal por 12.000 millones de pesos al exgerente de Bioenergy, Alec Remberto Santamaría. La Contraloría General, tras advertir que en el proyecto de la planta de etanol ubicada en Puerto López Meta se contrataron obras que ya estaban ejecutadas y recibidas a satisfacción, llamó a responder en un proceso de responsabilidad fiscal por 12.243 millones de pesos al exgerente general de Bioenergy, Alec Remberto Santamaría. La investigación de la Contraloría General hace referencia a contratos suscritos en el año 2014 entre Bioenergy, empresa filial de Ecopetrol, y la firma Tipiel. En la decisión, el ente de control también le imputó cargos de responsabilidad fiscal a Rosa Catalina Santos, la suplente del exgerente de Bioenergy. La planta de etanol en Puerto López es considerada por la Contraloría como un elefante blanco que ha producido uno de los mayores desastres financieros. Tanto así que actualmente se adelantan investigaciones por irregularidades que comprometen $1 billón del Estado.
Gremios del sector del petróleo y gas rechazaron el proyecto de ley radicado en el Congreso para prohibir el fracking en Colombia. La radicación de un proyecto de ley en el Congreso para prohibir el desarrollo de proyectos con tecnología fracking prendió las alarmas del sector privado, que rechazó la iniciativa al señalar que se pone en riesgo la autosuficiencia energética del país. Esta emergencia sanitaria nos ha demostrado el valor de la ciencia, el valor de los científicos para la toma de decisiones de política pública. Nosotros, por el otro lado, estamos politizando un debate que tiene un componente técnico. Para la Asociación Colombiana del Petróleo, los proyectos pilotos serán los que determinen la viabilidad de la tecnología. ¿Por qué se oponen a que desarrollemos unos proyectos piloto en yacimientos no convencionales? Eliminemos de esa discusión en lo posible los apetitos particulares de intereses políticos e ideológicos que siempre los hay. El pronunciamiento fue hecho durante el foro del Consejo Gremial. El presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos, anunció que el sector de las telecomunicaciones mantendrá inversiones billonarias después de la pandemia. Inversiones que hay que hacer. El dirigente señaló que pese a la crisis generada por el COVID-19, las telecomunicaciones han sido una pieza clave para garantizar la conectividad en el sector empresarial y en la nueva cotidianidad del país. En 2019 las inversiones sumaron 4 billones de pesos y se espera mantener cifras similares después de la pandemia. El año pasado fue un año récord en inversiones. En la última década superamos los 4 billones de pesos. Este año pretendemos superar los 5 billones, pero esos sin duda son golpes que tenemos. Finalmente afirmó que la pandemia obliga a Colombia a acelerar su transformación digital. El gobierno del Estado palestino se declaró en contra del Tratado de Libre Comercio firmado ayer entre Colombia e Israel. El embajador palestino en Colombia asegura que dentro de ese acuerdo están incluidos territorios palestinos ocupados por el ejército israelí. Ante la decisión de los gobiernos de Colombia y de Israel de poner en vigencia un tratado de libre comercio entre sus países, el embajador de Palestina en Bogotá, Rauf al-Malki, anunció que su gobierno se opone a ese acuerdo porque incluye el territorio palestino, que es un estado independiente, pero ocupado ilegalmente por los israelíes. Ese tratado permite que productos elaborados en colonias judías ilegales, con recursos naturales robados al pueblo palestino, permite que esos productos lleguen aquí a Colombia con un trato especial. El diplomático palestino aseguró que su país está en disposición de firmar también un tratado de libre comercio con Colombia. Nosotros estaríamos encantados de firmar un acuerdo de libre comercio también con Colombia, porque nosotros en Palestina somos un país que consume bastantes productos colombianos. Como Colombia anunció que abrirá en Jerusalén una oficina para intercambios de innovación con Israel, el embajador palestino también hace esta advertencia. Y lo más importante es que también no se abra en Jerusalén, porque Jerusalén, según la ley internacional, según todas las resoluciones internacionales, Jerusalén es territorio palestino ocupado. Colombia, junto con otros 160 países, reconoce a Palestina como un Estado soberano, según decisión que en su momento tomó el entonces presidente Juan Manuel Santos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,79% a 1.134 puntos. La acción de El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 4,10% a 1.015 pesos. La acción de Conconcret fue la que más bajó, con una pérdida de 5,66% a 350 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.749 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.420 pesos y la venden en 3.470 pesos. Un euro cuesta 4.396 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 11 centavos. El azúcar se transó en 12,73 centavos de dólar la libra.
el barril de petróleo WTI se cotizó en $41.64. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $44.53. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.165 pesos. Organizaciones de víctimas criticaron la terna para elegir al nuevo defensor o defensora del pueblo. Aseguran que ninguno de los candidatos tiene suficiente experiencia en la defensa de los derechos fundamentales. Varias ONGs defensoras de derechos humanos plantearon que aparte de los requisitos constitucionales para ser defensor del pueblo, se evalúen criterios que garanticen la debida representación de las víctimas. En la defensa de los derechos humanos, en la investigación y seguimiento sobre la situación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país. Consideran que crisis como la generada por el asesinato de líderes sociales exigen un defensor con amplios conocimientos en derechos humanos. Que hacen que el perfil profesional y el perfil humano de quienes aspiran a este cargo reflejen efectivamente un compromiso con la enorme tarea que van a asumir en un país que continúa siendo uno de los países con más altas cifras de violaciones a derechos humanos. También piden que se contemplen condiciones similares para la elección del procurador. El presidente Iván Duque recompuso la terna para que la Cámara elija el próximo viernes al nuevo defensor del pueblo. Incluyó en la terna al abogado y magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Luis Andrés Fajardo, en reemplazo de Elizabeth Martínez, quien renunció a la postulación. Fajardo, presentado por el jefe de Estado mediante este trino, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda con una maestría en Derecho de la misma universidad. Ha dedicado varios años al estudio de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en España, Estados Unidos y Grecia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lleva siendo viral más de un día por un video que salió en las redes sociales en el que se le ve cuando era estudiante universitaria y hacía parte del movimiento Séptima Papeleta que promovió la promulgación de una nueva constitución, la del 91. Al conocer el video, la actual alcaldesa reaccionó diciendo que sigue defendiendo esa constitución. Esto en medio del contexto de su oposición al llamado a una nueva constituyente hecha por el Centro Democrático. Un líder indígena salió ileso de un atentado en Tumaco, Nariño, gracias a la oportuna reacción de sus escoltas. El vehículo en el que se desplazaba Francisco José Cortés, líder de la comunidad Agua, recibió varios impactos de bala. Los escoltas se enfrentaron con los atacantes. Un cargamento de medicamentos esenciales para el tratamiento del VIH-Sida fue incautado por la policía fiscal y aduanera, ya que había sido introducido ilegalmente al país sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Estaba almacenado en condiciones precarias en una bodega en Cali. El hurto de bicicletas está sin control. Más de 10 han sido hurtadas en lo corrido de este año en el país. Un hombre fue asesinado en las últimas horas en medio de un robo de su cicla. El robo de bicicletas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la policía. Noticentro 1 CMI conoció las alarmantes cifras que deja este delito en el país. En lo corrido de este año han sido robadas 10.338 bicicletas, es decir, cada día en promedio hay 47 víctimas. En el mismo periodo de tiempo, en el 2019, la cifra en el país era de 7.500, lo que evidencia un aumento del 38%. El caso más reciente y que ha conmocionado al país es la muerte de Oscar Iván Medina, un biciusuario al que 2 ciudadanos venezolanos le robaron su caballito de acero en la localidad de Engativá y a quien a sangre fría le dispararon con armas de fuego, causándole la muerte. Quitaron la vida ahí por robar una bicicleta que normalmente no vale nada. Y es que Bogotá es la ciudad donde más robos se han denunciado durante este año. La cifra asciende a los 6.279 robos. Luego aparece Medellín con 492 y el municipio de Soacha con 365. A esta problemática también se suma la escasez de este producto en varios países del mundo, incluido Colombia. Llega este pico con un retraso de producción más un montón de gente que está entrando al deporte en masas grandísimas y se acaban las bicicletas. Al año en el país se venden cerca de 600.000 bicicletas, de las cuales se importan más de 458.000. Y continúa la búsqueda de 18 detenidos que se fugaron de la estación de policía de Usaquén en Bogotá.
Las autoridades buscan determinar si hubo complicidad de uniformados en la huida de presos, entre los que hay varios de alta peligrosidad. Entre los prófugos incluso hay varios condenados por homicidio, robo, terrorismo, porte ilegal de armas y tráfico de drogas. De hecho, la Justicia Penal Militar adelanta ya un proceso de investigación contra 6 policías que estaban en la estación por la fuga de estos 18 presos. El objetivo principal entre los fugados es alias Aldemar, señalado como un peligroso criminal. De hecho, es uno de las personas que está siendo buscada junto con los otros reclusos fugados de la estación de policía de Usaquén, ubicada en el norte de Bogotá. Aldemar fue capturado en julio, está acusado de terrorismo y de homicidio. También tratan de establecer los uniformados la hora y el día exacto de la fuga, porque hasta este momento ni los voceros de la institución han revelado los datos. Luis Guillermo Echeverri, gerente de la campaña presidencial de Iván Duque, y el Centro Democrático entregaron sus explicaciones tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, que abrió investigación por supuesta financiación irregular de la campaña en 2018. Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación preliminar contra la campaña presidencial de Iván Duque, el gerente de la campaña respondió esta noche. Dijo que manejó con transparencia todos los dineros de esa campaña y que nunca autorizó el manejo de ningún dinero en efectivo, nunca autorizó consignaciones de terceros ni colectas o actividades para recaudar recursos, y aclaró que la campaña era una cosa y el Centro Democrático otra. Y por medio de un comunicado, la directora del Centro Democrático, quien fue llamada a rendir versión en el Consejo Nacional Electoral, manifestó que, como es nuestro deber, acudiremos a todos los llamados del Consejo Nacional Electoral para allegar los soportes correspondientes. El cumplimiento riguroso de la ley y de toda la normatividad ha sido y será siempre conducta del Centro Democrático. 7 países de Sudamérica, en una reunión encabezada por el presidente Iván Duque, expidieron una declaración en la que reafirman su compromiso con la protección de la Amazonía. En una reunión virtual de los presidentes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia, y los representantes de los gobiernos de Surinam y Guyana, así como del presidente del BID y de un delegado del gobierno de los Estados Unidos, los países de la cuenca amazónica asumieron hoy el compromiso de conservación y desarrollo sostenible de la región, avanzar de manera decidida para el plan de acción y la creación de un grupo de trabajo ad hoc para la implementación del pacto de defender la Amazonía de los depredadores ilegales. Particularmente la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la extracción ilegal de minerales, la lucha contra el desarrollo ilegal de proyectos deforestadores para el tráfico de maderables, también la lucha contra el tráfico de especies. Los países amazónicos se comprometen también a promover un protocolo de atención de incendios forestales en la Amazonía, el trabajo conjunto para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y rechazar la adjudicación en Internet del dominio .amazon a la empresa Amazon de Jeff Bezos. Rusia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una vacuna contra el COVID-19, tras solo 2 meses de ensayos en humanos y en medio de serios cuestionamientos de la comunidad científica. Incluso la OMS advirtió a Moscú sobre los riesgos de seguridad que representa acelerar los procesos para el desarrollo de la vacuna. El presidente ruso Vladimir Putin oficializó el registro de la primera vacuna contra el coronavirus que, según el mandatario, funciona relativamente bien, crea una inmunidad sostenible y pasó todas las pruebas necesarias, aunque desde ya se escuchan cuestionamientos de la comunidad científica porque esta se probó en apenas 38 voluntarios y hasta ahora empieza la fase 3, que es vital para confirmar su efectividad en miles de personas. Pese a las dudas, el Kremlin presentó a Sputnik 5, un recuerdo del primer satélite puesto en órbita en la época soviética y cuya eficacia es garantizada por el mismo Putin, asegurando que una de sus hijas se vacunó y apenas sintió un poco de fiebre. Pero la Organización Mundial de la Salud recibió con cautela el anuncio realizado por Rusia, advirtiendo que no se debe poner en riesgo la seguridad
por acelerar los procesos. Pre-qualification of the vaccine, but again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. Sputnik 5 es solo una de las 28 vacunas que en el mundo se están testeando en humanos. De hecho, no es la más avanzada y según los datos de la OMS, esta iniciativa tan solo se encuentra en la primera etapa, donde apenas se comprueba la seguridad de su administración. Y con la aprobación, Rusia se saltó las siguientes 2 fases de investigación necesarias para probar la eficacia de su vacuna. Nueva Zelanda confirmó los primeros contagios con COVID-19 transmitidos localmente después de 102 días de no registrar contagios con este virus. Por esta razón, el gobierno neozelandés ordenó el confinamiento de la población de Auckland, que es la ciudad más grande del país. Los contagiados son 4 personas de una misma familia y se desconoce el origen de este contagio. Según la firma Banbridge Accountants, un número récord de personas ha renunciado a la ciudadanía estadounidense. Más de 5.800 estadounidenses renunciaron a este derecho en los primeros 6 meses de 2020 en comparación con los 2.072 registros de 2019. La razón estaría ligada con la mala gestión de la pandemia por parte del presidente Donald Trump.